Nació en 1949 en la por aquel entonces Alemania Occidental. Estudió en la Universidad del Saar en Saarbrücken y obtuvo el doctorado en la Universidad de Goethe en Frankfurt, donde impartió clases de filosofía, sociología, historia y economía. Se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó conjuntamente con Rothbard la última década de la vida de este último, con el cual desarrolló una grandísima afinidad personal, hasta el punto de declararle su amigo paternal más querido. Más tarde prologaría una de las ediciones de la Ética de la Libertad. Durante esa época, hasta poco antes de su jubilación, impartió clases en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, donde hoy día es profesor emérito. Es miembro distinguido del Instituto Ludwig von Mises y fundador de la Property and Freedom Society. Actualmente reside en Turquía junto a su esposa. Con esta descripción no podemos estar hablando de otra persona que de Hans Hermann Hoppe, una de las mayores referencias intelectuales en la escuela austríaca a día de hoy. Para entrarnos en la vida y obra de esta inmensa figura, no podía sino contar con la presencia de Oscar Grau, editor en Centro Mises, traductor de algunos de los trabajos de Hoppe y, por si fuera poco, administrador de la cuenta de Menos Estado, una de las ventanas de difusión de las ideas de la libertad y de la escuela austríaca más grandes del mundo hispano. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por invitarme a tu programa. He querido contar contigo para esta ocasión y tratar un poco, como ya he dicho, la vida y obra de esta inmensa figura intelectual. La estructura del programa sería la siguiente. Hablaríamos brevemente un poco de su biografía, pasaríamos por epistemología, metodología y, bueno, ética de argumentación, como no puede ser de otra forma, su visión de la democracia y la estrategia libertaria que, a su modo de ver, es la más óptima. Así que si quieres comentar alguno de los datos que he dado anteriormente, adelante. Sí, solamente me gustaría agregar que también estaría bueno hablar antes de estrategia sobre el libertarismo realista, porque es lo que a él le da pie para llegar a una estrategia, es decir, ese conocimiento sociológico del mundo, de las cosas reales, más allá de lo teórico. Bueno, me gustaría más o menos empezar hablando sobre su epistemología y su metodología, ya que, bueno, es uno de los autores más densos en esta materia, así que cuando quieras puedes empezar. Sí. Bueno, cuando hablamos de la epistemología de Hans Hermann Hoppe, no es otra que hablar de la epistemología de Mises como su mayor referente. Tanto es así que, en verdad, Hans Hermann Hoppe, antes de conocer a Mises, ya había, por cuenta propia, llegado a ciertas conclusiones que serían después las que él verificaría con el trabajo sistemático de Mises. Es decir, que él ya creía antes de conocer a Mises que había ciertas proposiciones en economía que debían ser ciertas a priori. Lo que descubre, y en este sentido vamos a hacer un recuento tipo teórico y biográfico, es lo que descubre él es que Mises ya había descubierto esas cosas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuenta Hoppe que la idea de la ciencia económica como una lógica aplicada no es una idea nueva, sino que ya era antes una idea más o menos extendida en el ámbito de la ciencia económica. Es más, hasta mediados del siglo pasado era la visión predominante. Es luego con la incursión de los empiristas modernos, de Popper, de Milton Friedman en la academia, la Escuela de Chicago, es luego de eso en que los libros de textos empiezan a transmitir y aceptar tanto implícita como explícitamente el empirismo moderno que nos invade y nos envuelve en la ciencia económica de hoy. Y a pesar de esa dirección, volviendo a la epistemología, la epistemología es, como ya algunos han de saber, una rama de la filosofía que estudia, o mejor dicho, que trata de la teoría del conocimiento, es decir, de cómo los seres humanos adquirimos conocimientos. Y en este aspecto, me gustaría no adentrarme mucho en aspectos de etiquetas o de nombres propios a tales cosas, sino que hablar de cómo piensa Hans Hermann Hoppe y cómo explica las cosas a todos. Porque lo que yo más rescato de la obra de Hans Hermann Hoppe es su claridad, es decir, su manera de llegar de manera simple y concreta a cuestiones que son profundas, pero que en verdad están al alcance de casi todos nosotros. En este sentido, el reconocimiento de los conceptos. ¿En qué sentido? Hay situaciones de la vida humana que nosotros llevamos adentro no porque
lo aprendemos en la experiencia, sino que tenemos la capacidad de adquirir ese conocimiento, o mejor dicho, que tenemos la capacidad cognitiva de reconocer estos conceptos, incluso sin expresiones identificadoras. Cuando nosotros hablamos de términos propios como acción, conocimiento, propiedad, esas cosas no las podemos ver. Es decir, vos ves, con respecto a la acción, uno ve movimiento de las personas. El conocimiento tampoco se puede ver, sino que es más bien esa conexión a través de la acción de la mente a la realidad. La propiedad tampoco, sino que porque existen conflictos y recursos escasos, también reconocemos esos conceptos. Es decir, hay intuiciones, hay aspectos cognitivos de la mente humana que hacen posible que nosotros reconozcamos esto. Y esto es lo que explica mayormente la epistemología de Hoppe. Es decir, realista, pero aún así suficientemente superadora. ¿Por qué? Porque lo que cuenta Hoppe en su epistemología es que Mises, por ejemplo, trajo el legado kantiano a lugares que, según Hoppe, todavía deben ser estudiados más. Y más allá de eso, incluso Hoppe llega a decirnos que la praxeología debe ser el fundamento de la epistemología y que existe por eso, y es el intento que él realiza, por ejemplo, en su libro Economics and Ethics of Private Property, es que existe una posibilidad de integrar todo el racionalismo con este fundamento, la praxeología. En esta historia, en esta carrera, en su carrera de vida como académico, como teórico, no solamente se queda allí, sino que Hoppe después descubre a través de Mises a Rothbard. Y la diferencia esencial que existía entre Rothbard y Mises era que Rothbard sí creía en una ética racionalista. Mises no. Mises pensaba que tal cosa que no era una materia de la praxeología y que más, Mises tenía en común con el resto de los empiristas modernos, era pensar que tales proposiciones normativas no podían ser posibles, es decir, que solamente eran meras expresiones de las emociones, cosa con la cual no estaba de acuerdo Hoppe. De la inspiración de Rothbard, llegado un momento, Hoppe llega a darse cuenta que había ciertas cuestiones que en la argumentación, ya que él había obtenido de sus profesores, por ejemplo, de Jürgen Habermas o de Karl Otto Appel, ciertas ideas sobre el a priori de la argumentación. Luego es allí que él pasa a desarrollar la ética de la argumentación. Pero antes de entrar ahí, para seguir con el tema de la epistemología, quiero llegar a la metodología. Una vez que uno tiene... Yo estoy haciendo todo el tiempo saltos. O sea, es imposible tratar este tema en el poco tiempo que vamos a tener para cada uno y para no aburrirnos. En estos saltos que estoy dando, voy a pasar a metodología. La metodología austriaca es, según Hoppe, no solamente el método correcto, sino que es el único método correcto de la ciencia económica, basado en la condición axiomática de la acción que él descubre en Mises. Toda una ciencia o toda una sistematización es posible a través del método deductivo. Y este austrianismo, este método austriaco, tiene otras peculiaridades que Hoppe también las plantea, las pone en su trabajo académico, que es el racionalismo subjetivista. ¿Por qué es importante hablar de racionalismo subjetivista? Porque es la palabra que usa Hoppe para contrarrestar la ínfima similitud que tiene ese subjetivismo austriaco o ya aún sea este subjetivismo también parte de otras corrientes. Vamos a tratar de centrarnos en el austrianismo, que tiene en común esta pequeña similitud del subjetivismo con la versión hermenéutica moderna. Serían los historicistas de hoy, en palabras de Hoppe, más o menos. Los hermenéuticos son aquellos que creen que la ciencia económica tiene que ser parecido a la poesía o a la literatura, en que debe persuadir, en que debe gustar, en que debe dejar abierta la conversación para siempre. Hoppe contrarresta esto, la conversación abierta en sí no tiene ninguna función superadora. Es decir, el conocimiento debe basarse en encontrar cosas que sean ciertas aquí, ahora y siempre y para siempre.
Y eso es lo más importante. Contra el empirismo se puede salir una crítica parecida. El empirismo, al vagamente decirlo de forma, evidentemente hay muchas corrientes en el empirismo, está más bien la corriente un poco más antigua que viene de Hume y un poco más presente que es la de Popper y la que en este caso voy a pasar a hablar un poco al respecto. El empirismo tenía el problema de la predicción como ciencia, pero la predicción como ciencia no es posible en el campo de la acción humana. Y allí volvemos a hablar un poco de epistemología, es decir, ¿por qué es imposible la predicción? Es imposible porque de la impresibilidad del conocimiento se sigue la impresibilidad de la acción. Yo no puedo saber lo que voy a saber mañana hasta que yo no tenga ese conocimiento. Entonces, todo ese procedimiento en querer espaciar el tiempo y las variables en el empirismo es imposible, porque la única forma de realizar esos experimentos es si pudiésemos controlar todas las variables del universo. También es un tema que Hoppe, de hecho, trata. En estos temas yo recomiendo principalmente su famoso libro sobre el método austriaco, y también hay estudios al respecto en su libro de Economic Genetics of Private Property, y hay muchas conferencias. Bueno, voy a seguir pasando porque es imposible, tengo que dar saltos. La idea es siempre tirar algunas ideas principales de las que Hoppe suele hablar. Y podemos pasar a ver. Bueno, estamos con la metodología. Bueno, a partir de la metodología, el único método correcto de la ciencia económica es la praxeología. Hoppe, en ese sentido, siempre siguiendo la historia de Mises o el legado de Mises, reconoce estas situaciones como no solamente integradoras de la acción y de la acción como conexión del mundo real con la mente, sino que pasa a una nueva fase. Y aquí es donde vamos a dar un salto otra vez a la ética de la argumentación. No sé si te parece bien para poder continuar, Javier. Sí, perfecto. Además era un tema que quería tocar, o sea que adelante, di lo que creas conveniente. ¿Dónde empiezan todas las conversaciones filosóficas? ¿Dónde pueden empezar estas conversaciones? Y solamente pueden empezar en la argumentación, porque es en la argumentación en que nosotros presentamos nuestras alegaciones en verdad, es decir, esas proposiciones que creemos que son ciertas y las que ponemos a disposición de un oponente. Entonces, Hoppe se da cuenta que este hecho implica cosas que antes no se tenían en cuenta. Por ejemplo, que en la argumentación había ciertas normas implícitas. Normas que no son cuestiones inocuas. La cuestión implícita de la argumentación es que se trata de un proceso libre de conflictos. Siempre y cuando esa argumentación se esté llevando a cabo, es un proceso libre de conflictos, porque las personas están eligiendo argumentar antes de usar la violencia, por ejemplo. Y hay una imposibilidad implícita en la negación de todos estos aspectos de la ética de argumentación por el mero hecho de que nosotros argumentamos. Y hay una cuestión básica que es una de las cosas que Hoppe suele a veces, quizás no de manera muy explícita, pero que uno puede deducir o derivar de su trabajo es la importancia del lenguaje. Porque, ¿qué significa el lenguaje en la argumentación? Y ahí voy a sacar un poco de lo que hablaba sobre los conceptos. En el lenguaje, el hecho del lenguaje implica que nosotros, los seres humanos, no solamente cooperamos entre sí, sino que tenemos como una especie, ahí sería como una especie de conciencia colectiva. ¿En qué sentido? Porque nos entendemos. Y porque nos entendemos es que podemos argumentar. Y ese lenguaje implica que previamente tuvo que haber cooperación. Es decir, que antes tuvo que haber respeto, o un cierto respeto, o un grado de respeto de los derechos de propiedad de cada uno. Y volviendo a la argumentación, como el hecho de argumentar, en el acto de argumentar, se llevan implícitas algunas normas. Estas son las normas de convivencia de cualquier libertarismo, es decir, es una justificación del libertarismo, la ética de la argumentación. ¿Y qué es lo primero que Hoppe nos dice con la ética de la argumentación? La autopropiedad
y la apropiación original. ¿Por qué la autopropiedad? Porque solamente si somos autónomos, es decir, si podemos identificar nuestro cuerpo como nuestro y el del oponente como suyo, podemos atribuir uno a otro y del otro a uno mismo esos argumentos. Es decir, es tu argumento contra el mío y viceversa. Y solamente así, y en un proceso libre de conflictos, podemos reconocer eso, es tan implícito, porque si no, actuaríamos de otra forma. Y la conexión de la argumentación con el a priori de la acción también es importante. Hoppe nos dice que la argumentación es una subclase de la acción. Es decir, todas las categorías de la acción también están en la argumentación porque es también una acción. Los medios, los fines, la posibilidad de obtener una ganancia o una pérdida en retrospección, bienes escasos, por lo menos tu cuerpo, el sitio donde estás parado y el tiempo, etcétera, etcétera. Y hay otro aspecto, y aunque a veces me ponga un poco desordenado, creo que algo va a salir al respecto, que es que alguna vez se ha llegado a hablar. ¿Cuál es el problema del ser y el deber ser en la ética a la argumentación? Y Hoppe, lo que nos dice Hoppe es muy importante para salvar estas dudas. El asunto es un asunto cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? La teoría de Hoppe sobre la ética de la argumentación, más allá del deber ser o el ser, es una cuestión cognitiva. ¿En qué sentido? Que tiene que ver justamente con el conocimiento. Es decir, todo el hecho de que nosotros tengamos esta discusión implica en la ética de la argumentación de una manera cognitiva, es decir, que no puede ser de otra forma. Y si es de otra forma, cualquiera que diga que sea de otra forma estarían, obviamente, cayendo en una contradicción performativa. No es un asunto deontológico tampoco, sino es axiomático, es decir, es previo a cualquier discusión. Es decir, es previo a cualquier discusión sobre la ley natural, es previo a cualquier discusión sobre deontología, es previo sobre cualquier discusión de utilitarismo. Es decir, esa es la característica superadora de la ética de argumentación, porque es previo a todas las discusiones filosóficas. Es decir, la ética de argumentación está allí en la naturaleza del ser humano por ser previo y ser el ser humano un ser racional. Luego, otra cosa que podemos decir es que la ética de la argumentación, por supuesto, por esta cuestión de naturaleza humana, es compatible con la noción del derecho natural, aun cuando Hoppe advierte que él no es de todo adherente a la larga tradición del unilateralismo. O sea, Hoppe cree, y en esto se basa en otro trabajo, que hay una cierta condición difusa sobre el término de la naturaleza humana. Pero ese no es el tema y tampoco creo que sea muy importante. Porque, de hecho, Hoppe, diciendo eso, no dice que esté en contra ni nada en absoluto. Es decir, en verdad se pone del lado de los unilateralistas cuando critican el resto de las otras teorías de derecho, es decir, o las otras justificaciones de un sistema de libre mercado, como la de Mises y el utilitarismo, o la de Nozick, o la teoría de la justicia de Rawls, y cosas así. Es decir, que no hay realmente no hay un problema, no hay un conflicto serio entre el unilateralismo y la teoría de argumentación, sino que son cuestiones que de hecho yo creo que son totalmente salvables. Si te parece, podemos pasar a su visión de la democracia, qué le parece y en qué obras trata estos temas. La visión de la democracia, y en este caso vamos a definir democracia como el sistema imperante y dominante en toda la sociedad moderna occidental, es decir, en los últimos 100 años. La visión de la democracia es completamente negativa, porque no solamente por la comparación de la teoría de los gobiernos, no solamente por la teoría de los gobiernos. La distinción, en pocas palabras, es que un gobierno democrático es un gobierno de propiedad pública. Y un gobierno, por ejemplo, cuando hace las comparaciones con la monarquía, las monarquías eran gobiernos de propiedad privada. Hay otro asunto que también es lo que suele recalcar Hoppe sobre la idea de la democracia, es la pérdida sistemática de la idea de la justicia y la propiedad, ¿verdad? Eso es básico para Hoppe. Y en ese sentido, la democracia sería un gobierno que implica el consumo implica el consumo sistemático, no solo el capital, es decir, como el capital material, es decir, porque es
negativo para la acumulación de capital, para los incentivos, etcétera, etcétera, sino del capital social, pero como calidad humana, pongámoslo así. ¿Por qué? Y esto es una comparación que hace Hoppe en ese sentido, que como los gobiernos democráticos, o sea, incentivan el traspaso de los incentivos privados a los incentivos políticos, es decir, cada vez más gente puede obtener beneficios materiales a través de la política. Al ir desequilibrando o mejor dicho, a ir transformando la cosmovisión social con respecto al éxito, es decir, que uno puede ser exitoso como político, es decir, exitoso a través de los medios políticos, los incentivos para que una mejora en las capacidades cognitivas del ser humano se disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Porque justamente el grupo que menos se dedique a desarrollar sus habilidades es generalmente el grupo que va a estar más dependiente del Estado. Es decir, que cada vez más las personas que dependen del estado de bienestar van a reproducir más descendencia, más ascendencia en este caso. Perdón, ahí me estoy confundiendo. Descendencia. A ver, Javi, si me ayudas. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, lo que sí que van a tener más hijos. Bueno, y esto implica que quienes o a quienes más se le saca, es decir, los que tienen, cada vez van a tener menos. Es decir, porque los incentivos para tener una familia extendida cada vez van a ser menores, justamente porque la democracia y todo el sistema de estados nacionales imperante hoy en día causa una desintegración sistemática de la institución de la familia. La atomización de la sociedad, como también se dice. Bueno, son estas otras implicancias que se pueden tener al respecto. Y no solamente es el problema del capital social como capital humano, sino que también es el problema de la redistribución sistemática y la invención de víctimas. Y esto es un asunto que lo trata muy bien Hoppe en un ensayo que se llama The Economics and Sociology of Taxation, que Hoppe dice explica cómo la cuestión de la democracia, es decir, cómo hubo ese cambio en 150 años, es una cuestión que tuvo que haber sido necesariamente exógena. Es decir, si a nosotros nos dicen que hace 150 años la idea de democracia que tenemos ahora era una idea que no se le pasaba a casi nadie por la mente, uno debe preguntarse cómo puede ser posible que llegamos a esto. Y eso es lo que explica en este ensayo Hoppe. Y ahí explica que es la sistemática invención de víctimas. Primero, a través de la redistribución, es decir, de los que tienen a los que no. Y aquí es importante tener en cuenta que no siempre se trata de los que tienen en un sentido material, sino que es en un sentido, por ejemplo, de los que, entre comillas, tienen más oportunidades por cuestiones referentes a la vida real. Es decir, por ejemplo, puede ser, un ejemplo sería la cuestión de los negros de Estados Unidos, es decir, la discriminación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Supuestamente, entonces, cuando uno promulga políticas públicas sobre discriminación positiva, está dejando implícita la idea de que los blancos son los victimarios o el resto de las personas que no serían los negros en este caso. Entonces, se inventan todo el tiempo victimarios y víctimas. Y en este juego inacabable de posibles víctimas, los políticos, es decir, la democracia, solamente así se llena de adherentes a su sistema. Y por esto y por la idea de que nos gobernamos nosotros mismos, la resistencia del público es cada vez menor. Ese es otro aspecto muy importante en la enseñanza de Hoppe sobre la democracia o el sistema imperante hoy en día. Está el asunto de la preferencia temporal, que es ya la muy casi trillada, el cuento casi trillado que lo sabemos casi todo, el tema de que el gobernante, el político democrático tiene una preferencia temporal que tiende en comparación a un monarca que debe ser mayor. Acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, no significa que siempre se va a decir, sino que la tendencia va a ser así. Es decir, que a igualdad de condiciones, el monarca va a tender a tener una preferencia temporal más baja y el político democrático más alta. En otro aspecto de la democracia, como sistema imperante hoy en día, es el control total del dinero. ¿Y por qué es tan importante el control total del dinero de los estados? Porque el dinero es la institución social por excelencia, es decir, que hace posible todos
la multiplicación exponencial de todos los intercambios. Una vez que uno controla el dinero, uno controla toda la vida económica de la sociedad. Y ese es un aspecto que trata mucho también Hoppe con respecto a los bancos centrales. Y allí creo que podríamos ir terminando a poco lo de la democracia para entrar a los otros aspectos que teníamos pactado hablar. No sé si te parece bien. Perfecto, ha quedado, la verdad, bastante claro. Es más, me está quedando la figura de Hoppe muy clara, lo estás explicando de una forma muy clara y concisa. Si quieres, podríamos pasar a libertarismo realista, su visión. Bueno, adelante. El libertarismo realista. Y aquí creo que hay alguna confusión a veces con el tema del paleolibertarismo. El paleolibertarismo es, en pocas palabras, es vamos a decir, un movimiento, una corriente de activismo libertario, o mejor dicho, de escribir sobre el libertarismo, teniendo en cuenta algunos aspectos que son más antiguos. Es decir, el libertarismo, cuando el libertarismo en verdad estaba más unido a un conservadurismo cultural. Es más o menos rescatar ese aspecto del libertarismo más viejo, pocas palabras. Pero sin embargo, Hoppe en su literatura no suele hablar casi nunca de libertarismo, de paleolibertarismo, es decir, no suele usar esa palabra. No significa que de hecho, por el conservadurismo cultural de Hoppe como persona conservadora, como visión cultural conservadora, no significa que de hecho no estén por defecto unidas esas visiones. Es decir, uno tranquilamente podría decir que Hoppe sería un paleolibertario, pero él en verdad no suele usar esa palabra ni siquiera para definirse y tampoco en su literatura. Bueno, ahora pasar a hablar del libertarismo realista tal como lo explica Hoppe. Lo más importante acá es tener en cuenta que no es lo mismo la derecha política que la derecha de la gente. ¿En qué sentido? Nosotros los seres humanos tenemos como visiones, es decir, una manera de ver las cosas. Es como uno ve la naturaleza del ser humano, por ejemplo. En ese sentido, Hoppe, por ejemplo, dice una de las definiciones de conservador que suele utilizar Hoppe en uno de sus libros, es que el conservador sería esa persona que cree en un orden natural, por ejemplo. En pocas palabras. Entonces es importante siempre no confundir la visión del mundo, la visión cultural o la cosmovisión cultural de la derecha de la gente, es decir, la gente común del pueblo, no confundirla con la política, es decir, con los políticos. Porque ahí a veces donde hay algunos libertarios que un poco se hacen problemas con el tema de que el libertarismo no es de izquierda ni de derecha, y es cierto, teóricamente no. O sea, lógicamente el libertarismo es compatible con casi todo, pero eso no significa que no haya ciertas cuestiones realistas o sociológicas que hagan que ese libertarismo en verdad pueda ser una posibilidad en el mundo real. Y aquí es importante que lo que dice Hoppe es que la gente de la derecha reconoce la desigualdad como algo normal y natural. Y la gente en la izquierda, esto es en términos generales, siempre va a haber cuestiones solapadas o excepciones y cosas así. Pero en general, la gente de izquierda tiene una visión ciertamente negativa sobre la desigualdad. O la tratan de explicar por cuestiones exógenas, es decir, por ejemplo, por cuestiones de que ciertas injusticias históricas, por cuestiones de presión social, o sea, por cuestiones que van más allá de las realidades, por ejemplo, biológicas y casi ancestrales del individuo y su posición en el mundo, es decir, porque todos nacemos en un diferente contexto. Entonces, en ese sentido, la visión de la izquierda es una visión igualitarista y la visión de la derecha es una visión anti-igualitarista. Y esta posición con respecto al mundo es demasiado importante. ¿Por qué es demasiado importante? Porque el igualitarismo, es decir, la idea, cualquier idea de igualar a los hombres, en cualquier sentido, es contraria a los derechos de propiedad. ¿En qué sentido? Porque llevado a cabo cualquier ideal llevado a cabo de ese tipo, necesariamente deberá en algún momento infringir los derechos de propiedad, porque no hay manera absoluta de causar ningún tipo de igualdad real entre los seres humanos. Eso es la primera. Entonces es una idea que en sí es perversa. O sea, la idea de la igualdad es perversa porque es totalmente algo imposible. Y ahí hay un aspecto que hay que tener en cuenta muy bien.
la única igualdad que importa es la igualdad en que todos estamos obligados, o mejor dicho, que todos nos debemos adquirir la propiedad de otros. Es decir, sería una igualdad no ante la ley del Estado, sino, por ejemplo, una igualdad ante la ley natural. Luego, eso más o menos lo hice una dirección que sería más, bueno, propia, obviamente inspirada en Hoppe, pero que no se confunda con lo que exactamente está diciendo Hoppe allí. Voy a continuar y me meto de vuelta. Otro aspecto del libertarismo realista es que la visión del mundo de la derecha, y en este sentido voy a hacer una diferenciación, es diferente a la visión del mundo de la derecha estatista en cuanto a la posición del Estado. Es decir, en ese reconocimiento del orden natural, la derecha estatista se equivoca en darle al Estado una cierta aurora, es decir, que no ve al Estado como una institución maligna, sino como una institución cuasi natural. En ese sentido, esa es la diferencia entre una derecha estatista y una derecha libertaria, ¿verdad? Es decir, que el reconocimiento de la desigualdad como normal y natural es en todos los sentidos, salvo en aquellos casos de injusticia. Es decir, que el libertario de derecha, de todas formas, aunque defienda que no se tiene que hacer nada con respecto a la desigualdad, sí dice que se tiene que hacer con respecto a desigualdades que son resultados de la violencia, que también es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Después, las ideas de la libre inmigración, y esto es muy importante. El libertarismo realista de Hoppe dice que si bien, obviamente, el Estado es ilegítimo, hay cuestiones en el derecho que implican tener un mejor derecho. ¿En qué sentido? Si existen restricciones, las restricciones a la inmigración deben ser justamente para proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos del país. Entonces, ¿para qué? Acá no se trata, acá Hoppe, y acá se confunde a veces, Hoppe no está legitimando el Estado. Hoppe lo que está pidiendo es que se reivindique a las víctimas. El libertarismo no puede tratarse de reivindicar más a las víctimas. Es decir, Hoppe está en contra de esa versión, ¿cómo se le decía? De aceleracionista, creo que le dicen, cuando es que promover el colapso rápido e inevitable del Estado. Bueno, ahí enseguida voy a decir unas cosas que tienen algunos aspectos que en verdad son un poco inocentes. ¿En qué sentido? Voy a continuar con eso. Bueno, la inmigración. La inmigración para Hoppe solamente puede ser por invitación. Es decir, solamente existe inmigración libre para tierras vírgenes, es decir, para fronteras realmente abiertas. Pero en un mundo en que casi todo está ocupado, no puede existir una libre inmigración. Es imposible eso porque todos estos terrenos, aun sean de propiedad pública, son ocupados por alguien o por muchas personas. ¿Y cómo puede tener alguien que no tenga que ver nada con otro estado una libre inmigración a un estado ocupado por muchas otras personas que no solamente financian ese estado, sino que muchos han sido expropiados, etcétera, etcétera? Entonces, no puede ser, no se sigue del hecho de que la propiedad del Estado sea ilegítima, no se sigue que otras personas tengan derecho a esa propiedad. No, en todo caso son quienes, los antiguos propietarios o los que financian ese Estado, los que tienen un mejor derecho clarísimo a esa propiedad, y no un inmigrante que no tiene nada que ver con la sociedad a la que él piensa ingresar. Un ejemplo. En ese sentido, en la inmigración, siempre por invitación. Y el problema es que, según Hoppe, nos dice, el libertario de izquierda, cuando aboga por un libertarismo, o por una inmigración libre y sin restricciones, para poder salvar su posición, debe colocar la sospecha moral sobre todos los ocupantes actuales. Y esta es la salvedad que va a hacer Hoppe. Es cierto que todas las propiedades, todas las divisiones de propiedades, todos los territorios han sido distorsionados por la acción del Estado, ya sea por guerras, ya sea por expropiación, efecto de dominio inminente, por muchas cuestiones, por la acción estatal en sí. Pero de eso no se sigue que los propietarios privados deban tener la sospecha moral, porque todos los propietarios privados son prima facie propietarios legítimos, mientras no se demuestre lo contrario. El tema es que para salvar esa posición, los libertarios que están a favor de la libre inmigración deben colocar una sospecha moral sobre todos los ocupantes actuales, no solamente sobre el Estado. Y esa es la única forma que ellos pueden después salvar sus posiciones, evidentemente de forma inconsistente.
porque ellos utilizan una falsa equivalencia de la propiedad pública con la frontera abierta, de cual supuestamente se seguiría esa libre entrada, cosa que no se puede seguir, porque, como dije antes, que sea ilegítimo no significa que cualquiera tenga un derecho sobre eso. En todo caso, solamente los antiguos propietarios, los pagadores de impuestos, podrían tener ese derecho y podrían, de hecho, reclamar. Y en el caso de una privatización, serían ellos los que deberían ser retribuidos con esa propiedad pública. El tema de la privatización es otro asunto que, si bien no vamos a hablar acá, yo recomiendo leer un ensayo, un paper de Hoppe que no está en sus libros, que se llama Decentralization in a United Germany. Y él explica cómo hacer este proceso de privatización, es decir, de cuando un Estado, vamos a decir, cuando se desmantela un Estado, cómo hacer para distribuir esas propiedades públicas de la manera más justa posible. Es un campo que de repente no se habla mucho, pero es muy interesante para el estudio. También sobre el asunto del libertarismo realista, con el tema de inmigración, que me pareció importante recalcar, si bien no lo podemos tratar de forma completa, es hablar del principio de costo total que suele hablar Hoppe también en sus trabajos de este tema. Es decir, en los actuales estados democráticos, la inmigración no solamente que de hecho corresponde a una sistematización de la integración forzosa, sino que también es al subsidio de los inmigrantes. Y no solamente en ese sentido, sino que un empresario, vamos a poner un ejemplo, que va a emplear inmigrantes o a muchos inmigrantes, está utilizando a partir del subsidio de los servicios públicos y la propiedad pública, de ese momento se está beneficiando del dinero de otros. Es decir, a expensas de otros, él está financiando su propio negocio. O sea, lo malo de esto es que siempre va a haber un juego de ganadores y perdedores que es difícil distinguir. Sin embargo, hay que ser consciente de todas esas realidades. Es decir, que el empresario que está trayendo 100 nuevos inmigrantes y se está haciendo uso del estado del bienestar, cuando estos, en vez de, por ejemplo, financiar la estadía o los terrenos o la vivienda de estos, depende del Estado para que sustente la vivienda de los nuevos empleados, está haciendo uso a expensas de otros pagadores de impuestos que no van a hacer ese tipo de actividades. En ese sentido, también se está cometiendo otra injusticia, es decir, que se está revictimizando a las víctimas, que ya son víctimas, es decir, los pagadores de impuestos. Un ejemplo. Y después está el asunto de la crisis. Y aquí es otro aspecto, que es donde yo voy a decir por qué es inocente la posición del aceleracionista. Cuando nosotros decimos que para tener una sociedad de anarquistas, tenemos que tener una sociedad que todos seamos anarquistas, o que la mayoría lo sea, estamos implicando que tiene que haber un cambio en la mente, en la opinión pública. Pero mientras no exista eso, es decir, que mientras culturalmente la anarquía o, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada no sea una cuestión predominante culturalmente, cualquier colapso de Estado solamente implicaría la inevitable, el inevitable renacimiento de otro Estado. No implica que se seguirá un orden social libertario. Es decir, vos tenés que tener primero las condiciones sociológicas para que ese orden social libertario pueda nacer. Es decir, que porque un Estado reviente y este Estado esté totalmente inundado de dependientes de beneficiarios de un estado de bienestar, es muy difícil que de este estado salga un orden social libertario. No, probablemente te salga otro estado, es decir, que habrá otro llamamiento a algún nuevo Mesías que lo salve de esa situación. Y así es, de hecho, muchas veces pasa eso con las dictaduras. Es decir, cuando algunos gobiernos democráticos colapsan, se implantan dictaduras. Pasó muchas veces en la historia. Eso es otro tema, entonces, ¿verdad? Y bueno, antes de entrar a la estrategia, que es más o menos de donde podemos seguir el hilo de la conversación, otro aspecto que recalca Hoppe es que los libertarios de izquierda, es decir, en este sentido, los libertarios a favor de la libre inmigración, tienen una cierta semejanza con los marxistas culturales, y él los llama los idiotas útiles de los marxistas culturales. Porque, a diferencia de los marxistas culturales, los libertarios sí están, obviamente, por cuestiones lógicas, están en contra del Estado. Pero también, a veces, tienen posiciones en contra de cualquier otro tipo de autoridad social. Es decir, que
tienen una visión más o menos horizontal de la sociedad, que también sería una visión totalmente inocente, porque es justamente la autoridad social y los niveles distintos de autoridad social que hacen posible esa organización social. O sea, no, otro asunto que es para otro largo rato. Entonces, la comparación que hace Hoppe es que, a diferencia que los marxistas culturales que quieren el Estado para poder igualar la sociedad, los libertarios no pueden ofrecer una respuesta a sus reclamos de la igualdad. Es decir, cuando ellos se quejan, los libertarios de izquierda, cuando ellos se quejan o cuando presentan posiciones igualitaristas y canalizan su deseo a través de la defensa de los derechos civiles o de las leyes de antidiscriminación o de la discriminación positiva o de algún reconocimiento o de que el libertarismo es solamente amor y que nada, cuando ellos recalcan todas estas cosas, caen en la imposibilidad argumentativa de ofrecer una respuesta a eso que ellos consideran injusto. Porque si ellos están considerando que esas cosas son injustas, significa que tiene que haber una restitución de la justicia ahí. Pero, ¿quién más, sino el Estado o algún organismo coactivo puede realizar algún tipo de justicia en cosas que no son ni siquiera injustas? Entonces ahí llegan, o sea, no pueden responder o salvar esa situación. Creo que esta parte del libertarismo realista, para más o menos hacer todo de una manera equilibrada y no copar unas secciones más de tiempo que otras, es decir, para que sea más o menos homogéneo la estructura del programa. Como último punto, me gustaría hablar de la visión y de la estrategia dentro del libertarismo que tiene Hoppe. Primero, antes que nada, nunca hay que olvidar el objetivo máximo del libertarismo como filosofía política, digamos. Es el libertarismo, el objetivo último es el fin de la política, es decir, el fin de los medios políticos. Pero en un mundo en que estamos envueltos por el orden social estatista, es imposible no tener algo que ver con la política o desechar completamente la acción política. Y allí es donde a veces la gente se confunde, porque acción política no es solamente acción partidaria, no es solamente democracia. O sea, acción política es disputar el territorio al Estado. Y es imposible llevar a cualquier tipo de contrarrevolución, incluso de secesión, es imposible sin disputar terreno al Estado. Y en ese sentido, lo que Hoppe nos dice es que las energías, es decir, las prioridades de la estrategia deben estar en un nivel de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. En ese sentido, Hoppe dice que hay que priorizar lo local a lo nacional a lo mundial. Es decir, que en comparación uno va encontrando de esa manera cuál es la posibilidad más sensata de llevar a un cambio en la sociedad. Es decir, un cambio que implica un mayor respeto a los derechos de propiedad, una mayor presencia del Estado, es decir, de no victimizar más a las víctimas. En ese sentido, es importante tener en cuenta que aún cuando el fin de la política sea el objetivo del libertario, no implica que no se tenga que hacer política en ese sentido. Es decir, que siempre habrá que disputar terreno al Estado. Y allí, obviamente, por eso Hoppe favorece la secesión, la visión de escalas de gobiernos cada vez más pequeñas, no más pequeñas posibles, es decir, localidades, pueblos, etcétera, y centrar la energía allí, es decir, no centrar la energía en por ejemplo, elecciones nacionales. Un país como Estados Unidos tan grande que es imposible, con una cantidad inmensa de gente que ve bien lo que hace el gobierno en muchísimos aspectos de la vida, es difícil hacer una contrarrevolución libertaria, sino que esta tiene que ser de abajo hacia arriba. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya excepciones, y de hecho Hoppe dice esto, creo yo, en referencia a Ron Paul, porque en una conferencia que se llama What Must Be Done, habla sobre el tema de la estrategia. Y también habla en una conferencia que se llama Libertarismo y la derecha alternativa. Y allí también dice cuestiones que, por ejemplo, voy a empezar a citar, en acabar con los bancos centrales, la FED, acabar con la educación pública, acabar con la sanidad pública, todo lo que tenga que ver, es decir, sistemáticamente acabar con todas esas ideas que crean la dependencia en la gente sobre el gobierno democrático, es decir, todos los servicios públicos, ¿verdad? En ese sentido. También ahí prioriza, ¿verdad? Que si bien
el Estado, si bien la institución inmoral e ilegítima del Estado no significa que no haya que esperar que la policía haga su trabajo, por ejemplo, o sea, porque en ese sentido hacía una crítica Jope a otros tipos de libertarios que se quejaban de, vamos a decirle, de ciertas represiones estatales en algunos contextos, no importa en qué contexto, sino que en contextos que porque la policía tenga que hacer eso no significa o sea, que la tarea de la justicia, aun cuando la hace el Estado, en este caso, lamentablemente, la tarea de la justicia es legítima, es decir, que un criminal pague por algún tipo de crimen, aun cuando sea el Estado el que tenga que restituir mal la justicia, no se debe por eso dejar de tener en cuenta eso. Es decir, que si bien obviamente la policía hace mal su trabajo, no por eso hay que desestimar o rechazar la institución policial per se. O sea, la posición de Jope en ese sentido es sensata. Es decir, en el tema de la estrategia política es con los pies sobre la tierra en el mundo real. ¿Y en qué sentido? También es muy realista. En que él explica y hace una referencia a cómo hubiese sido una transformación libertaria en el mundo monárquico anterior. Porque en el mundo monárquico anterior, vos no debías convencer a un grupo grande de gente, bastaba convencer al monarca y desmantelar el Estado monárquico y naturalmente con las ideas de justicia que había en esas épocas, naturalmente una sociedad libertaria o mucho más libertaria a la que podríamos tener ahora hubiese surgido. Entonces hace esa comparación para diciendo que este tipo de estrategia de arriba abajo ya no es posible en el mundo democrático, porque ahora el gobierno es de propiedad pública. Y si el presidente abdicara de su cargo, habría otro que tomaría su lugar. Si todos los otros, o sea, esto pasaría porque hay demasiada gente en capacidad de cargos de gobierno. Entonces es imposible la estrategia en sentido de arriba abajo. Sin embargo, que ampliamente se pueda decir que sea imposible no significa que no sea posible en terrenos pequeños. Lo que dice Jope es que siempre hay pueblos o hay localidades en donde la idea de una sociedad que respete los derechos de sus semejantes, los derechos de propiedad, está más extendida. Es decir, que en esos pueblos pequeños donde puede haber cierta mayoría, en este caso, incluso inconscientemente, de cosmovisión libertaria, es posible estos cambios. Pero que una vez que estas localidades o estos pueblos se vayan desprendiendo de un Estado más grande, un Estado ya sea una cuestión estadual o nacional, no hay que promover el conflicto de esta pequeña localidad con el gobierno nacional, sino que hay que hacerlo de forma más sensata, para que no pase lo que dice Jope, lo que le pasó a los estados del sur durante la guerra de secesión. Es decir, cuando hicieron la guerra tan de frente, no pudieron, ¿verdad? Entonces, según la experiencia, el consejo de Jope es no enfrentar directamente al gobierno nacional en esa secesión, sino que hacerlo de forma más paulatina, sistemática y diplomática. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que hace Jope con la cuestión de estrategia es dejar de colaborar con el gobierno federal. O sea, este pueblo, bueno, por ejemplo, nosotros te vamos a dejar ocupar tus oficinas públicas, pero no te vamos a ayudar a cobrar los impuestos. No te vamos a ayudar a aplicar estas regulaciones, o sea, sino que es el abandono del ejercicio público federal en esas localidades. Y en ese sentido, eso va a ser de a poco que cualquier respuesta del gobierno nacional que implique la represión sea vista de manera negativa por el resto del público, porque va a decir, ¿por qué yo, gobierno nacional, me meto con un pueblo que solamente se está ocupando de sus propios asuntos? Entonces eso va a causar que sea difícil para el gobierno central o gobierno federal que se meta o termine teniendo conflicto con ese gobierno, con esa localidad pequeña. De esa manera, de a poco, dice Jope, estas nuevas localidades semi-independientes, porque no serían completamente independientes aún, semi-independientes van a ir promoviendo o atrayendo a nuevas, es decir, a veces contiguas, a veces no, a nuevas localidades a hacer lo mismo. Y según Jope dice que en este desencadenamiento de las cosas, va a llegar un momento en que el gobierno federal se va a ver completamente rebasado de este tipo de localidades. Es decir, que va a tener que
necesariamente en algún momento abdicar y en ese sentido el desmalentamiento de ese Estado nacional podría ser posible. Así, a grandes rasgos es más o menos lo que dice Hoppe con respecto a una estrategia. Y en ese sentido, él no descarta la acción política siempre y cuando se tenga en cuenta cuál es el objetivo final. Es decir, que cualquier tipo de alianza, entre comillas, no tiene que ser el punto pragmático de ceder. Es decir, tiene que ser el punto realista siempre teniendo en cuenta si te sirve mientras no cedes a esas convicciones libertarias. O sea, porque de otra manera, yo creo que en verdad, yo estoy de acuerdo en eso con Jope, porque de otra manera es completamente dejar las armas. Porque si bien en todo lo que hace el Estado es injusto y en ese sentido, obviamente yo y cualquier jopeano es completamente antiestatista, en el mundo real no se puede descartar el hecho de que sí o sí hay que disputar territorio al Estado. No hay otra forma. Y por eso Jope prioriza esa estrategia de abajo hacia arriba, es decir, a partir de localidades. Y bueno, eso creo que es lo más importante, el tema de estrategia. Por las dudas, si de repente se me puede haber entendido mal el tema de la policía, recomiendo la conferencia esta de Jope de libertarismo y la derecha alternativa, y también algunas opiniones sobre el tema del tipo de regulaciones, cuáles son el tipo de regulaciones que hay que eliminar y las que hay que privatizar. Habla mucho también de esto José Huerta de Soto y eso, porque a veces existe vamos a decirle, una corriente. Vamos a obviar que hoy en día la policía está haciendo un trabajo pésimo con el tema de la pandemia, pero digamos en términos normales, generalmente sigue siendo una tarea importante. Es decir, la tarea policial es importante. Y porque es importante justamente es que no hay que dejar en manos del Estado. Pero mientras esté en manos del Estado, hay que esperar que hagan su trabajo de la mejor forma posible. Porque el hecho de que no lo hagan significa que hay más víctimas que no están recibiendo esa protección. Y bueno, creo que ahí es suficiente. Y recomiendo el trabajo más importante sobre este tema sería lo que debe hacerse, ¿verdad? What Must Be Done de Jope. También recomiendo leer lo que dije antes de libertarismo y la derecha alternativa. Y también hay otro trabajo que se llama How America Can Be Saved, que es otro trabajo sobre estrategia. Y también el último capítulo de su libro Democracia, Monarquía y Orden Natural, que es sobre la imposibilidad del gobierno limitado y las posibilidades de una segunda revolución americana. Que, bueno, obviamente todos los trabajos de estrategia que suele hacer Jope generalmente centran en Estados Unidos y el mundo occidental de manera solamente superficial, pero generalmente centrado en la realidad nacional de Estados Unidos. Y allí es que uno puede hacer algún tipo de extrapolación y comparar y tener en cuenta algunas circunstancias o similitudes en hacer una conclusión más general sobre los temas. Y creo que eso es suficiente en ese tema en especial. Nos estamos quedando sin tiempo. Cabe destacar que me ha parecido muy buena la explicación, la exposición sobre la obra de Jope. Yo creo que ha quedado bastante claro. De todas maneras, intentaré dar o recopilar toda la bibliografía que has dado para que la gente la tenga disponible y pueda hacer uso de ella en caso de cualquier duda. Y nada, decirte que muchísimas gracias por haber venido, que tienes las puertas abiertas al canal cada vez que quieras, porque, vamos, me ha encantado el programa, y que a los escuchas, que si os ha gustado este estilo de programa en el que analizamos básicamente la obra intelectual de cualquier autor o académico, austríaco o no austríaco, yo me abro a cualquier puerta, aunque generalmente sería austriaco, que me lo digáis, que apoyéis el episodio y que seguramente se vengan muchísimos más episodios de este estilo. Así que nada, Óscar, si quieres despedirte de alguna manera. No sé si me gustaría recomendar la presencia de un contertulio, como dicen allá. Quiero recomendar